¿Qué hola mi gente? ¿Qué hola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta, mis queridos nómadas de corazón? Este es tu canal Isaac Nómad y la historia de hoy es totalmente surrealista. ¿Alguna vez has planeado un día perfecto de paseo y ha terminado en un completo caos? Pues eso fue exactamente lo que nos pasó en este viaje por Barcelona. Todo comenzó con una visita increíble a uno de los lugares más majestuosos de la ciudad, la Plaza de España. Después recorrimos el imponente Museo Nacional de Arte de Cataluña y nuestro plan era seguir subiendo hasta Montjuïc para disfrutar de una de las vistas panorámicas que dicen que te deja sin palabras. Pero el clima tenía otros planes, la lluvia no nos dio tregua y tuvimos que postergar este paseo para otro día. Lo que no sabíamos es que ese otro día se convertiría en uno de los más locos que hemos vivido desde que llegamos a España. Ese fue el día del gran apagón que paralizó media España. Ni metro, ni internet, ni cobertura. Imagínate caminar por una ciudad completamente colapsada tratando de volver a casa sin señal, sin mapas y con miles de personas igual que tú. En este video no solo te voy a mostrar la belleza de uno de los lugares más icónicos de Barcelona, sino que también vas a vivir con nosotros ese momento inesperado, surrealista y sí, también un poco estresante. ¿Qué harías tú si te quedas sin conexión en medio de una ciudad gigante que no conoces bien? Quédate hasta el final porque esta historia no terminó como esperábamos. Y seguro que tú también vas a aprender algo para tus próximos viajes. Así que, ¡vamos allá! Hola amigos. Hola. Acabamos de bajarnos del metro. Mira aquí, el elevador del metro. Estamos nada más y nada menos que en la Plaza España. Parece que están haciendo una reparación, pero vamos a ir hasta allá porque vamos a subir hasta Montjuïc. Un lugar súper precioso. Sé que les va a gustar mucho. Pero aquí está este centro comercial que les contaré en la forma que tiene. Tiene como una forma así de coliseo porque ahí se hacían las corridas de toros, pero se prohibieron aquí en la ciudad y lo convirtieron en un centro comercial. Así que tengo mucho que mostrarles, caballero. No ando solo, ando con esta niña y esta otra niña. Así que ustedes saben. ¡Vamos allá! Pues estamos en el elevador subiendo para ver el centro comercial desde lo más alto, que dicen que se ve la vista de la ciudad preciosa. Del lado de acá también pueden ver. Está un poco en reparación. Esto realmente el año pasado cuando estuve se veía precioso. Se sigue viendo espectacular, pero lo están reparando, están haciendo una restauración. Y como ven hacia allá, todo eso vamos nosotros a verlo hoy. Así que esto se pone bueno, señores. Ya se abre y entramos y les mostramos qué bonito se ve esta parte de arriba del centro comercial. Empezó a lloviznar, pero evidentemente eso no nos detiene. Aquí estamos para mostrarles lo lindo y hermoso que se ve esto desde aquí arriba. Miren las vistas de la ciudad, espectacular. Aquí en lo alto de este centro comercial subimos en elevador directo hasta aquí, hasta el mirador. Si hubiéramos entrado por dentro se ven las distintas boutiques, las tiendas, pero bueno, lo que quería mostrarles era más bien el mirador. Aquí hay algunos bares, algunas cafeterías. Esto trabaja hasta de noche, incluso muchos de estos lugares tienen show de música en vivo, humoristas, cosas muy interesantes. Pero lo que quiero es mostrarles aquí esta terraza, este mirador que se ve súper interesante y las vistas que se pueden ver de la ciudad. Miren qué belleza. Sencillamente espectacular. Como ven, estamos forrados para no mojarnos la ropa. También forramos el cochecito, así que estamos completamente listos para que el agua no nos dañe la experiencia. Mientras tanto, seguimos caminando aquí por la terracita mostrando lo bonito que está. Después de aquí, de este mirador, iremos camino atravesando la Plaza España para llegar a Montjuïc, que es el objetivo del video de hoy. Así que les mostraremos a continuación. Nos vamos pasando ahora por el otro lado. Como pueden ver, hay una especie aquí de cafetería, restaurante, parece de carne, se veía ahí en el menú. Esto aquí es como Teatro Arena Barcelona. Aquí hacen espectáculos en vivo, tanto de música como teatrales. Es una
Es una iniciativa muy interesante, artística, aquí en la ciudad. Por supuesto, funciona más bien como un centro nocturno y es por la noche. Game State House a continuación. Aquí pueden ver otra vez cómo se ve de bonito el paisaje desde aquí. Ahora queremos entrar un momentico para que vean cómo se ve el centro comercial, pero hoy no vamos a detenernos a mostrarles el centro comercial, pues nuestro objetivo es otro. Sería solo un poquito por arriba y después seguimos nuestra trayectoria. Ahí, como pueden ver, con esta escalera se puede llegar allá al centro comercial, que es muy grande, pero bueno, con el coche es un poco incómodo, por eso no vamos a bajar. Vamos a bajar por el elevador y seguimos nuestra trayectoria. Pues ya estamos otra vez en el elevador, ahora vamos a bajar rumbo hacia allá para mostrarles. Espero que la lluvia ya termine para poder estar un poco más tranquilo. No sé si el sol saldrá hoy, pero esto es lo que hay. Vean cómo se ve la vista desde aquí. Lógicamente esta reparación está en el momento exacto. No podían haberla hecho un poquito antes o un poquito después. Pero bueno, son cosas que suceden cuando uno viaja. Puede caer en el mismo momento del viaje. Así que hay que sobreponerte a esas cosas. Miren aquí estas torres bellas. Estamos en la Plaza de España. Lógicamente, hacer la Plaza de España un lugar muy importante, tienen que repararla y restaurarla, y es lo que están haciendo en este momento. Aquí vamos a pasar ahora por esta parte, entre las dos torres. Aquí pueden ver camino a Montjuic. Está precioso. Al estar lluvioso el día, podríamos haber pasado por aquí, pero está cerrado, porque esto aquí es una feria, y entonces el custodio de ahí nos dijo que no se podía pasar, es seguridad. Así que tenemos que ir aquí por esta acera para llegar hasta allá y ver si las escaleras mecánicas están funcionando. Mientras tanto, disfrutar de estas vistas, de esta hermosa ciudad, en un día un poco así gris, pero bueno, esperemos que más tarde salga el sol. Aquí de la acera enfrente, este edificio que ven, dice que es el Palacio del Congreso de Barcelona. Y como vemos, aquí está el bus turístico, que eso lo enseñamos allá en un video, que va pasando por todos los lugares emblemáticos e importantes, y como este lugar es uno de ellos, pues ahí lo ven. Estamos viendo las escaleras mecánicas, las que se puede caminar y subir hasta Montjuic. Seguimos el camino. Subimos la primera escalera mecánica y veo que hay otra, pero del lado de allá. Ahora tenemos que ir hasta allá para subir y poder llegar hasta arriba, hasta este palacio, que según tengo entendido es, creo que el Museo de Historia Nacional de Cataluña o algo así. Efectivamente, Museo de Historia Nacional de Cataluña. Ah, no, Museo Nacional de Arte de Cataluña. Miren qué bonito se ve. Está precioso. Pero bueno, tenemos que ir hasta allá para subir por la escalera mecánica, porque con una niña y cochecito es muy complicado. Así que seguimos. Esta, porque no sabes, nuestra sobrinita Kiara. Ya subimos a la segunda etapa. Parece que tiene varias secciones de escaleras mecánicas. Seguimos subiendo. Miren qué bonito, se ve que hay bastante gente de arriba. Cuando suba voy a averiguar si se puede entrar, cuál es el precio que tiene y bueno, todos los detalles al respecto, para ver lo que podemos encontrar en el museo, que parece ser algo muy interesante.
Miren aquí, qué bonita se ve esa vista de la ciudad. Sencillamente precioso. Aquí ven estas escaleras bastante grandes, bonitas. Imagino que aquí también la fuente. Aquí es una de las fuentes más importantes que hay en todo el país, pero por problemas de sequía estuve leyendo que no está en funcionamiento, porque en España hay problemas de sequía, llueve poco, solamente llueve cuando yo vengo. Por ejemplo hoy, que es un día en el cual empezó a llover, pero bueno, eso no nos va a quitar el buen humor y vamos a seguir mostrándoles todo el paisaje, lo que podemos ver aquí en Plaza Cataluña, camino a Montjuïc. Aquí vamos subiendo, como pueden ver, poco a poco, pasito a pasito, suavecito, pero vamos llegando. Miren cómo la gente acostumbra a escribir grafitis aquí donde quiera. Esta es la ciudad del grafiti. Imagino que debe haber otras quizás donde hay más, pero bueno, aquí hay graffiti donde quiera. Miren qué bonita se ve esta vista. Precioso. Miren qué hermosa se ve esta vista. Algo. Las escaleras mecánicas del lado de allá, de donde venimos, estaban cerradas y no funcionaban. Entonces ahora estamos viniendo del lado de acá a ver si de aquí hay. No sé si hay o no. Simplemente esto es la suerte y verdad. Porque está complicado subir estas escaleras caminando, teniendo también un carrito, un cochecito con niños. Vamos a ver si tenemos suerte y encontramos algo del lado de acá. Encontramos estas que sí funcionan, así que vamos bien, vamos por buen camino. Aquí terminando de subir ya se deja ver este museo con esta arquitectura preciosa y única. Museo Nacional de Arte de Cataluña. Miren esto, señores, qué preciosidad, es algo majestuoso. Vamos a preguntar cómo es la entrada, el precio que tiene, si está abierto. Pienso que sí, pues mira, ven personas entrando y saliendo, y vamos a disfrutar de esta experiencia. Ven aquí el cartel del museo. No se puede caminar por el césped. Estamos llegando. Está precioso. Miren qué vista más bonita. Este es el palacio. Vamos a ir hasta la sala oval. Vamos a mostrarles todo eso. El museo es aparte. Hoy no vamos a visitar el museo porque, bueno, en el video el museo como que va a ser algo un poco más lento, y para que sea un poco más atractivo, lo quiero enseñar la decoración, lo que es el lugar bonito y la sala oval. Así que eso lo iremos mostrando.
qué paisaje más hermoso. Desde la cima, aquí en el Museo de Arte Nacional de Cataluña, como podemos apreciar toda la ciudad. Es algo sencillamente maravilloso. Miren qué vista más preciosa de la ciudad se puede apreciar desde aquí arriba. Sencillamente hermoso, sin contar la naturaleza. Súper bonito. Todas estas construcciones, estilo colonial, le dan un toque majestuoso al paisaje. Vamos a comentarles más o menos lo que ha pasado. Ustedes recuerden que fuimos a Montjuïc, que el objetivo era subir a Montjuïc. Fuimos primero al Palacio, al Museo de Arte de Cataluña, pero el día estaba lluvioso, estuvo complicado llegar hasta arriba. Entonces yo decidí dejarlo para otro día, sería para hoy, para que ustedes pudieran ver lo que estaba pasando. Bueno, hoy nos levantamos temprano, desayunamos, todo bien, salimos para el centro de la ciudad, porque para llegar a un punto desde donde se coge el teleférico para ir directo a Montjuïc, ya no íbamos a pasar por el palacio porque ya estuvimos en el museo. Y sucede que cuando nos bajamos del metro y estábamos caminando, se fue la luz. Pero no se fue la luz en un lugar, se fue la luz en todo el país. No se sabe, no se tiene información cuál es el motivo o la razón en la cual no hay electricidad, no funciona absolutamente nada. Colapsaron los metros, parece que el metro sin electricidad no funciona. Las conexiones de la gente para regresar a sus hogares, los centros de trabajo cerrados, las computadoras no funcionan, las líneas de teléfono no funcionan. Yo ahora mismo no puedo ni llamar ni comunicarme por internet. Yo no sé qué ha pasado. La locura y la paranoia de las personas está a otro nivel. La gente, incluso sin saber nada, lo que están diciendo es que no sé, unos hackers de no sé qué país, que una locura, que qué pasó, que terrorismo, bueno, todo lo que ustedes pueden imaginarse. Ahora, eso sí, no hay electricidad, no hay internet. Las guaguas son las únicas que funcionan, o sea, los autobuses, porque ya lo que es el metro no funciona. Al no funcionar el internet, personas como yo, que no somos de aquí, que estamos de visita, tenemos que mirar el Google Maps, las direcciones para saber cuáles son los autobuses que podemos coger, los metros, pero no puedo ver nada porque no funciona. Entonces más o menos estamos caminando, yo guiándome, no sé, por el sol y el viento, a ver si me dice a dónde tengo que ir. Esto es una locura. A ver si llegamos a la casa preguntando a las personas por dónde cojo, por aquí. Unos te dicen que saben, otros no saben. Bueno, una locura total. Dicen que no solamente en España, que ha sido un colapso que tiene afectado a Francia, a Portugal y al Principado de Andorra. Eso significa que esta situación ha golpeado duro, ha golpeado fuerte prácticamente a todo el mundo. A ver, estamos hablando en caso de que esto sea verdad, porque es que no lo sabemos. Porque como no hay internet, como no hay corriente, no se pueden ver ni siquiera las noticias del televisor. No sé lo que está pasando. Así que el Montjuïc quedó en la historia. Hoy no hay Montjuïc que va aquí. Tendremos que esperar a la próxima visita a España para poder mostrarles esa parte. Y ahora a ver qué va a suceder, tanto con los vuelos, con todo lo demás. No hay ninguna noticia. Tenemos que esperar. Así que ustedes saben, nos mantendré en contacto mientras tanto. Les voy a enseñar un poquito de la ciudad, lo que está pasando en el tiempo que falta en este video, porque no hay más nada. Miren para allá. Esa es la otra. Ustedes se imaginan que nos hubiera pasado esto dentro de un elevador o viajando a un teleférico y nos quedáramos colgados en el aire. Esto es una locura total. Para que ustedes entiendan la envergadura, estamos en un centro comercial que está cerca de la casa y como pueden ver todo está cerrado, todo. Hay algunas personas que me imagino que pidieron sus cosas antes de que se fuera la luz, pero la mayoría de los lugares están completamente cerrados. Si hay algo abierto solamente puedes pagar en vivo porque no funcionan las tarjetas.
no funciona el pago con el teléfono. Por eso yo siempre digo, yo seguiré diciendo que cuando se viaja no se debe confiar en que el dinero siempre esté en la tarjeta, porque pueden pasar cosas fuera de lo normal, de lo común, como este caso, y pasan estas situaciones. Mejor es siempre tener dinero en vivo, aunque sea mitad y mitad. Pues nada, aquí vamos. ¡Qué locura! Bueno, amor, dime qué crees de esta experiencia. Muy bien. Muy bien. A ella le Interesante. interesante. Dice que esta experiencia sin corriente está muy bien y muy interesante. Bueno, То сегодня мы покушали вкусную еду, скажи, из-за этого. Нашли какое-то Casa Juana. sí, les recomendamos cuando vengan a almorzar en Casa Juana, porque gracias a esta situación que estamos viviendo, no funcionaba absolutamente nada para comer, para almorzar, porque los supermercados no podías pagar, estaban cerrados, todos los lugares de comida rápida. Pero hay 2 o 3 restaurantes o cafeterías locales que estaban funcionando y que simplemente te cobraban en vivo, ¿no? O sea, en efectivo. Entonces tuvimos la suerte de comernos el menú del día en Casa Juana. Qué rico, se los recomiendo completamente, estaba súper sabroso. Teníamos unas lentejitas con chorizo riquísimas de primero, de segundo plato. Te daban a escoger entre estofado de res y carne de cerdo a la plancha. Después tenías un dulce, un postre para escoger entre varios, una bebida, pan y todo de muchísima calidad. Un menú súper económico, 16 euros. Algunos pensarán que es caro, pero la calidad y el tamaño de las porciones estaba espectacular. Nada, después de almorzar recuperamos fuerzas, descansamos ahí un ratico y seguimos esta travesía, porque esto nos tomó lejos de la casa. Imagínense que normalmente de donde estábamos se tiene que coger un metro, después cambiar para otro para llegar a la casa, y todo este trayecto lo estamos haciendo caminando. Bueno, no completamente caminando, en algunas partes cogíamos un autobús sin saber si iba a ir para nuestro destino, pero pensábamos, bueno, nosotros tenemos que ir recto por esta calle. Voy en el autobús hasta que doble, si veo que dobla me bajo, y así fuimos adelantando 2 o 3 veces. En fin, una aventura loca, pero más o menos ahora sí estoy ubicado, estamos relativamente cerca de la casa, ya estamos llegando. ¿En qué termina esto? ¿En qué desencadena? ¿Vendrá la luz? ¿No vendrá? ¿Vendrá la internet? ¿Darán las noticias? Lo sabremos más tarde y les comentaré. Cosas que pasan cuando llevas una vida nómada. Ya ustedes saben, nos mantendrá al tanto. Nadie entendía qué estaba pasando. En cuestión de minutos todo se apagó. El metro, las luces, los datos móviles, ni siquiera el internet funcionaba. La gente estaba confundida. Algunos pensaban que era un ciberataque, otros decían que se había caído todo el sistema eléctrico de Europa. Y claro, no faltaban las teorías de conspiración locas como sabotaje, hackers, hasta el fin del mundo. Sin señal ni información, lo único que había eran rumores. Y lo más tenso, todo esto pasó justo cuando teníamos un viaje de Barcelona a Menorca. Pero claro, el apagón también afectó el aeropuerto. Varios vuelos fueron retrasados, incluidos el nuestro. Tuvimos que esperar unas cuantas horas hasta que todo empezara a normalizarse. Más tarde se supo que la causa fue una avería en una línea eléctrica de alta tensión que conecta España con Francia, y eso provocó un corte automático como medida de seguridad. La buena noticia es que en unas horas después la electricidad empezó a regresar poco a poco, primero en zonas claves y luego en toda la ciudad. El país fue recuperando la normalidad y al final, sí, logramos tomar el vuelo y continuamos el viaje a Menorca, aunque un poco más tarde de lo planeado. Una experiencia rara, inesperada y que nos dejó una lección clara. Somos más dependientes de la tecnología de lo que imaginamos y a veces todo puede cambiar en un segundo. Viajar no siempre es perfecto. A veces llueve, a veces hay retrasos y a veces, como en este caso, se apaga media España. Pero justo ahí está la aventura, en adaptarse, en improvisar, en seguir adelante aunque nada salga como lo planeaste. Por eso este canal se llama Isaac Nómada, porque como buen nómada yo me adapto, me muevo y siempre tengo alguna historia nueva que contar. Y si les gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Y dime en los comentarios,
¿Tú qué hubieras hecho si te quedas sin internet, sin transporte, en medio de una ciudad que no conoces? Y si quieres ver otra gran experiencia en uno de los lugares más bonitos de Cataluña, te invito a disfrutar el video que grabamos en la ciudad de Girona, una joya medieval llena de historias, callejuelas mágicas, murallas antiguas y escenarios que parecen sacados de una película. Dale clic aquí, te lo voy a dejar directamente en la pantalla. Gracias por acompañarme una vez más y recuerda, lo importante no es solo el destino, sino todo lo que vives en el camino. Nos vemos en la próxima aventura y ¡chao!